Buenas tardes, hoy vamos a hacer un análisis de la sentencia 3095 del 2018. Este grupo está conformado por Juan Pablo Monge y Camila Guzmán y quienes hablan. Para entrarles un poco en contexto, voy a hacer un resumen de lo que trata la sentencia. Bueno, esta sentencia es una revisión de dos fallos de primera y segunda instancia a favor de la Secretaría de Educación, y la accionante es una docente en representación de sus dos hijos que laboran en la institución educativa Simón Bolívar. Tanto ella como sus dos hijos son víctimas de maltrato intrafamiliar y amenazas de muerte, cuyo presunto autor es su excónyuge y padre de los dos hijos, violentando así el principio de dignidad humana y también violentando la prevalencia de los derechos de los menores de edad. Dado los problemas personales, el accionante decide pedir traslado de su trabajo como docente. En las dos instancias le negaron el traslado, argumentando que las amenazas en su contra eran personales y no tenían relación con su oficio como educadora. Debido a esto, el accionante puso un recurso ante la Corte Constitucional para que le hiciera una revisión en su caso y con el fin de poder lograr una adecuada solución. En la sentencia se tuvo en cuenta la participación directa e indirecta de las diversas intervenciones, pero no existió una deliberación. En la decisión se dictó que el fallo en segunda instancia se revocara, concedió los derechos fundamentales del accionante y le ordenó la evaluación para el traslado, quien se encargaría el ICBF, para poder valorar los parámetros objetivos y los riesgos que alega la accionante. Vamos a hablar un poco de la teoría de las virtudes, las teorías, perdón, de la justicia. La teoría de la virtud, en la teoría de la virtud, ¿qué es lo que busca? Busca el bien hacia lo que todos tienden. Esta teoría busca la felicidad de todos y para lograr esto busca una justa medida, en el caso concreto, apartándose del dolor y el placer y así poder aplicar la justicia. En esta teoría, en esta sentencia, no se aplica, ya que la magistrada del caso no se enfocó en su decisión, no se enfocó en su decisión que sea la más beneficiosa para algunas de las partes y tampoco se encuentran fundamentos que hayan aplicado esta teoría, ya que su decisión no se busca proteger los deseos o la felicidad. Siguiente. En la teoría del utilitarismo, en esta teoría encontramos una gran manifestación en la ratio decidendi, ya que en las intervenciones del bienestar familiar, el comité, la UNEP, la Corte Interamericana, buscaron la mejor acción que producía la mayor cantidad de placer, de felicidad y de bienestar para los individuos involucrados, que en este caso es la madre y los dos hijos. La madre y los dos hijos. Entonces, ya que prima los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos fundamentales y los derechos humanos. En la red de cine también encontramos otra postura utilitarista, y es que en las normas que tienen cada institución son implementadas por ella misma. Entonces, cuando van a buscar en la ley, hay un vacío a la hora de aplicar la figura del ius variendi. Como tercer fundamento utilitarista, encontramos que se tuvo en cuenta los principios que se realizara la adecuada acción de tutela que se utiliza con el fin de defender los derechos fundamentales para todas las personas. Y para finalizar, quiero aclarar que en la decisión no se aplica esta teoría, ya que se hace una interpretación de acuerdo al imperativo categórico. La siguiente, mi compañera va a seguir con las teorías. Buenas tardes. Bueno, como tercera teoría de la justicia tenemos el imperativo categórico. Bueno, esto es un concepto importante en la ética kantiana, en otras palabras se puede considerar como la ley moral. Dentro de sus características tenemos de que no es empírico sino formal, la ley es válida para todo ser humano racional y que la máxima es considerada como una obligación subjetiva. Según Kant, en los modelos anteriores existían muchas máximas, pero no propuestas imperativas. Además, esta teoría también es un modelo que constituye el modo de medir las acciones, es decir, no dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Esta doctrina niega que las normas morales tengan un carácter histórico y que cada clase social tenga sus propios principios éticos, es decir, este acto se lleva a cabo
cuando es considerada necesaria. Otra de las frases importantes es que la moral no se trata de maximizar la felicidad, sino de sino de respetar a las personas como fines en sí mismos. Y otra característica es la irreductibilidad humana de la teoría de la justicia imperativo categórico. ¿Por qué decimos que la decisión existió o se adherió a esta teoría? Porque la magistrada, aunque le concedió los derechos fundamentales a la docente, no le dio el traslado ni tampoco le negó como la Secretaría quería. Ella hizo un análisis racional y de acuerdo a eso dio su decisión. En cambio, en la ratio decidendi sí existía era la teoría de justicia utilitarista. El propósito o el objetivo de Habermas es conseguir demostrar cómo tiene que concebir sociológicamente la democracia de los tribunales constitucionales con el propósito de garantizar la perspectiva deontológica de las decisiones justas para todos y no buenas para algunos. Con este modelo de democracia deliberativa y adjudicación constitucional, Habermas propone que la única forma de poder superar los conflictos constitucionales que se generan en base de los modelos sociológicos de democracia deliberativa relacionado con el paradigma alternativo de la adjudicación constitucional. En intervenciones hegemónicas y contrahegemónicas, para empezar, hegemónicas se considera aquel poder discursivo del público. A continuación mencionaremos cuáles fueron en la sentencia. Como lo vemos aquí, estas eran intervenciones hegemónicas porque tenían más peso en las decisiones o también porque son aquellas que tienen el poder. En el caso, ellos se sostenían de que no debían darle el traslado y se apoyaban en el decreto 1782 de 2013. Entonces, ellos estaban como en más ventaja que la minoría, que en este caso era la docente en representación de sus dos hijos. Por eso se considera que estas son las intervenciones hegemónicas. Mi compañero les va a explicar las intervenciones contrahegemónicas. Buenas tardes, seguimos con las intervenciones contrahegemónicas. En las intervenciones contrahegemónicas tenemos al accionante que actúa en representación de ella y de sus hijos, tenemos a las ONGs, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los diferentes comités internacionales que protegen los derechos de la mujer. Se dice que son contrahegemónicas porque no tienen el dominio del discurso jurídico en este caso. Es decir, que la legislación que regula este caso como tal no tiene en cuenta una perspectiva de género y por lo tanto no permite el traslado de una mujer de su lugar de trabajo por condiciones de violencia intrafamiliar, porque estas tienen que estar ligadas a su trabajo. Se dice que son contrahegemónicas porque no siguen, digamos, el dominio de esta ley y porque pues le dan más importancia al enfoque de género. Después seguimos con decir si las intervenciones contrahegemónicas y hegemónicas son convergentes o divergentes. Tenemos que las hegemónicas son totalmente convergentes, ya que no se encuentra diferencia alguna entre las ideas que plantea la Secretaría de Educación. Digamos que todo el mundo, toda esta parte defiende esta concepción, este pensamiento. Ahora en las intervenciones contrahegemónicas, solamente encontramos una divergente, que es el ICBF, ya que él no mira el enfoque de género, sino que mira los derechos afectados a la niñez. Ahí se diferencia de las otras contrahegemónicas. Ahora pasamos a decir si hubo deliberación y consenso en la sentencia. Se evidencia que no hubo deliberación, ya que este campo no se dio durante el proceso de la sentencia y por lo tanto tampoco hubo consenso. Quiere decir que la magistrada no pudo tener en cuenta algún acuerdo entre las partes, pero sí tuvo cierta influencia de las intervenciones contrahegemónicas, ya que en su decisión tomó en cuenta la perspectiva de género para concederle el traslado a la docente si aún se daban los hechos de violencia intrafamiliar contra ella. Muchas gracias.